Desde este capítulo abiertamente se ve el tema del sumo sacerdote. Y es interesante que al leer este pasaje nos damos cuenta que la Escritura, la palabra de Dios, hace una diferencia entre el sumo sacerdote hombre y el sumo sacerdote divino, el Señor Jesucristo. Ambos tienen aquella función, ¿verdad? Y es interesante lo que la Escritura, la palabra de Dios nos enseña a cada uno de ellos. Y como oíamos en la clase de la escuela dominical hace un rato, pudimos darnos cuenta que Dios es un Dios de orden. Dios tiene su forma de actuar, su forma de ser, y Él nunca se sale de lo que está escrito en la palabra de Dios. Jamás. Así que en este momento quiero compartir el tema, el sumo sacerdote. En primer lugar, vamos a hablar del sumo sacerdote humano. Los hombres que fueron llamados por Dios como sumo sacerdote. Observemos el versículo 1, que está interesante. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados. Como mencioné la semana anterior, el primer sumo sacerdote que Dios tomó de entre los hombres se llamó Aarón. Vimos las semanas anteriores que Dios eligió a la tribu de Leví, de donde venía Moisés. Es interesante que el libro de Éxodo, cuando comienza con Moisés, inmediatamente menciona la importancia de la tribu. Hubo un hombre de la tribu de Leví que se casó y tomó por mujer a una mujer de la tribu de Leví. Entonces, cuando Dios menciona aquello, es porque tiene suma importancia la tribu, la raíz de todo. Todas las tribus descienden de Jacob, quien el Señor le llamó posteriormente Israel. Desde que Dios llamó a Jacob Israel, vemos un cambio muy grande en la vida de Jacob. Y Él engendró a cada uno de los 12 que tienen el nombre de cada una de las tribus. Entonces Dios tenía un objetivo en aquella tribu. Aarón entonces fue el primer sumo sacerdote en Israel. Y cada sumo sacerdote, y lógicamente los sacerdotes, todos deberían de venir de la tribu de Leví. Absolutamente todos. Y es increíble. Por eso que encontramos en la Biblia mucho la importancia de la genealogía. Porque hay muchos en el pasado que se hicieron sacerdotes no siéndolos. Se me fue la palabra, no siendo de la tribu. Entonces, fueron rechazados por Dios. Hay mucha gente hoy que cree que es un hijo de Dios porque así le han dicho. Es triste cuando uno va al cementerio y están sepultando a alguna persona, el que está oficiando algunas palabras dice, pero si somos todos hijos de Dios, todos somos buenos y todos merecemos el cielo. Son cosas que se dicen y la gente piensa y cree que es así. Pero en el final de cuentas, lo que vale es lo que dice la Biblia y no lo que dicen los hombres. Esa es la razón por la cual yo procuro que cada cosa que digo, ir a la Biblia. Porque mis palabras no tienen ninguna importancia, ni tampoco tienen ninguna inspiración. Dios me llamó a compartir lo que dice la Biblia, no lo que yo pienso, ni lo que creo, sino qué es lo que dice la Biblia.
¿Ya? Entonces constituyó primero aquí al sumo sacerdote que es tomado de entre los hombres. Un hombre común y corriente, pero tiene que pertenecer a la tribu de Leví. Y a Aarón Dios le llamó. ¿Para qué? ¿Para qué le llamó? Vamos a la Biblia, versículo 1 nuevamente. Porque todos somos sacerdotes, tomado de entre los hombres. Fíjese, tomado de entre los hombres. Elegido de entre los hombres. ¿Por qué? Por Dios. Dice, es constituido a favor de los hombres. A favor de los hombres. En lo que a Dios se refiere. Entonces Dios tomó de entre la humanidad a uno, el primero, a Aarón, hermano de Moisés, y es constituido para estar a favor de la humanidad. Cuando leemos, esto es la escritura, esta frase, a favor de los hombres, inmediatamente nos salta a nuestra mente cómo puede ser posible que hoy en día hay muchos sacerdotes y muchos pastores que están a favor de sí mismos para sacar beneficio de los hombres. ¿Cuántos? Por eso fue muy interesante la clase de la escuela dominical hoy día cuando el hermano maestro hablaba de la palabra hermenéutica, la interpretación correcta de la escritura. Y la escritura se define a sí misma. Todo sumo sacerdote fue llamado por Dios para ser de beneficio a la humanidad, a los hombres, no a sí mismo. Interesante, ¿verdad? Lo que dice la escritura, la palabra de Dios. ¿Qué más encontramos aquí? En este versículo, dice, de los hombres, a lo que Dios se refiere, porque Dios lo llamó, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados. Así que Él debía de interceder por la humanidad ante Dios. Ahora, debemos de entender que la Biblia, la palabra de Dios, dice que todos somos pecadores. Todos. Y lo vamos a ver abiertamente, que Dios lo establece aquí. Y que Dios va en esta mañana a describirnos a través de la Biblia cómo es el sumo sacerdote. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué te preguntas tú? El versículo 2 tiene la respuesta. Observen, versículo 2. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. La primera cosa. Ser paciente con la gente. Con aquellos, como dice el versículo, que son ignorantes y extraviados. Interesante, ¿no? Por años, más bien, por siglos, la humanidad ha sido engañada. Y ahora que estamos en la época del computín, ¿cómo se llama? De la tecnología, el hombre sigue siendo ignorado. Pero, porque quiere. Hoy en día hay montones de iglesias que son ignorantes. Cuando hablamos de iglesias, de personas, son ignorantes porque nunca abre la Biblia, porque nunca lee la Biblia y ahí están cada domingo en la iglesia escuchando cualquier cosa menos lo que dice la Biblia. Por años a la iglesia se le enseñó en otro idioma y la gente escuchaba un idioma que nunca supo. Que nunca supo. Quizá ustedes se preguntan por qué, bueno, y por qué nuestra iglesia que después de la alabanza todos los haitianos pasan una clase allá. Bueno, porque ahí se está enseñando en español y se está traduciendo al creol inmediatamente. Y todo se graba, si tú quieres ver el trabajo, entra en la página, está al día la página. En la primera pantallazo de la página está la bandera flameando Haití y dice, y entra.
Hay uno que yo estoy, entre otros, que estoy discipulando, le dije, si tú gustas, si tú crees que sabes bien el español, puedes quedarte en el culto. Me dijo, no, a mí todavía me falta. Porque cada vez que yo estoy trabajando con él, le estoy hablando en español, no solamente enseñando la Biblia, sino gramática, pronunciación, dicción y cuánta cosa. Yo me doy cuenta que lo pasa al francés. Y del francés lo pasa al creol. Y el jueves pasado llegó con un Nuevo Testamento en francés, fue interesante. Le dije, traje este Nuevo Testamento en francés, qué bueno, préstamelo. Y estuve viendo algunos capítulos y dice exactamente lo que dice en nuestra Biblia. Exactamente. Ustedes saben que el francés viene de la misma lengua que la nuestra, es del latín. Entonces el que sabe francés puede aprender rápido español, o a la inversa. Ignorantes. Mucha gente. No hay peor ignorante que el que quiere ser ignorante. Y no solamente ignorantes, sino extraviados. Hay mucha gente que anda extraviada. No quiere aprender la Escritura, la palabra de Dios. Siempre ha estado la Biblia en la tierra. Y llegará el día en que Dios abrirá su palabra. No, pero que mi pastor me dijo esto. No es que mi abuelita, no que el perrito y el gatito. ¿Qué tengo que ver? Dios le va a decir con la abuelita, el perrito y el gatito. ¿Qué dice la Biblia? Dios va a decir, ¿qué dice la Biblia? Eso es lo que vale. Yo nunca pensé que era tan importante y qué sé yo. Montón de excusas. El sacerdote está, el sumo, para ser de bendición a la gente. Y advertirle la importancia de ser salvo para no ir al infierno. ¿Qué más encontramos? Y esa es nuestra labor ahora también, hermanos. Hay mucha gente hoy que no quiere oír la Biblia. Hoy más que nunca la gente no quiere congregarse. La gente no quiere ir a la iglesia ni aunque tú le pagues. Santiago. No cierren en Hebreo, que es nuestro pasaje, por favor. Recuerden que ese es nuestro pasaje, vamos a estar volviendo. Porque estamos analizando ese pasaje. El libro de Santiago, capítulo 5, por favor. Observemos. Santiago 5. Hoy hay mucha gente ignorante y extraviada en este momento en nuestro país. Santiago capítulo 5, versículo 19. Hermanos, está hablando a creyentes. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, hay solo una verdad aquí en la tierra. La Biblia y Cristo. Se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Eso tenemos que hacer nosotros hoy. Pero tú dirás, pero que yo no soy un sumo sacerdote. Tienes razón. No eres sumo, pero sí, según la Biblia, somos sacerdotes. Lo somos. Y si tú piensas que no eres sacerdote, el Señor Jesucristo dijo en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Estoy solo yo esta mañana. No importa, estoy predicando por fe. ¿Sabe? Que de hace un tiempo a esta parte, por lo menos nuestra iglesia, con el tema en la página, se está viendo en muchas partes. Todos los mensajes que yo predico, en muchos países se ve. Y hace un tiempo atrás se está viendo en Haití. Uno en el tierra me dijo así, nos están viendo todo. Todas las semanas nos siguen. Tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio. Cristo dijo en Mateo 28, ir por todo el mundo y hacer discípulos a toda criatura. Yo no puedo estar en todo el mundo a la vez. Quisiera estar aquí y allá, pero no puedo. Estoy limitado.
pero es mi responsabilidad. ¿Qué voy a decirle yo a Dios cuando Dios me diga, oye, yo dije que evangelizaras, que tú discipularas a todo el mundo? Ay, Señor, no tenía dinero. Es nuestra responsabilidad. Hay mucha gente ignorante y extraviada. Mucha. Mucha gente está siendo engañada. Hoy más que nunca, a pesar de toda la informática que hay en el mundo entero. ¿Qué más? ¿Cómo se llama? Hebreos capítulo 7. Hebreos 7. Volviendo a nuestro pasaje, y en nuestro libro, Hebreo, quiero recalcar la última parte del versículo 2, antes de al 7. 2 dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Hebreos 5, 2, que me estaba un poco apurando. 5.2, la segunda parte, dice, puesto que él también, ¿quién? El sumo sacerdote elegido de entre los hombres. Él también está rodeado de debilidad. El diablo es quien ataca muchísimo a los líderes. Y a mí me ataca mucho. Este año más me ha atacado por las enfermedades. No tanto por la edad. Desde que cumplí 50, porque yo tengo 50. No tengo 50, 5-0, tengo 50. Como la chilindrina decía, ¿cuántos tiene? Usted los tiene todos. ¿Cuántos años tiene? Los tengo todos. El diablo es astuto y sabe cómo atacar. ¿Y en dónde? El lugar y momento preciso. Por eso hay un proverbio popular que dice, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Ahora, vamos por favor capítulo 7 de Hebreos. 7, 28. Miren qué interesante. Y voy a procurar mucho usar hebreo porque estamos estudiando este bendito libro. Y hermoso. Además, Hebreos capítulo 7, versículo 28. Observen. Porque la ley constituye sumos sacerdotes, observen, la ley constituye sumos sacerdotes, y noten cómo lo describe, a débiles hombres. Débiles hombres. Qué interesante. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, está hablando, primero habla de los hombres, somos sacerdotes humanos, luego termina con el sacerdote divino, al Hijo. Con mayúsculas se refiere a Jesucristo, hecho perfecto para siempre. Hace la diferencia, siempre Dios, entre los sumos sacerdotes terrenales, humanos, como yo le estoy llamando, y luego al sumo sacerdote divino, que es Jesucristo. Porque Cristo también es sumo sacerdote. Y ya lo vamos a entrar cuando veamos el tema de Melquisedec, que muchos ignoran y creen un montón de cosas, pero la Biblia es clarita, muy clara en explicar por qué Jesucristo es sumo sacerdote, no siendo de la tribu de Leví. Interesante, muy interesante. Bien, en el versículo 3, volviendo a nuestro pasaje 5, Hebreos 5, versículo 3. Así que notamos entonces, quedamos en el 2, que los sumos sacerdotes eran hombres débiles, vale decir, hombres que también podían caer en el pecado y caían porque somos, dice la Biblia, todos pecadores. Estamos claros, ¿verdad? Versículo 3. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Entonces los sacerdotes también pecaban, porque son pecadores. ¿Estamos? Hay mucha gente en la humanidad que no cree que el sumo sacerdote peque.
Cuando comencé con el discipulado con haitianos, tenía un grupito de 3. Y uno dijo, ay, pues ya mi amigo que quiere escuchar, bueno. Y ese que llegó por primera vez, le afectó mucho. Le afectó mucho cuando yo dije que ustedes tienen que creer lo que dice la Biblia y no lo que yo digo, porque mis palabras no son inspiradas. Y él dijo, ¿qué está diciendo? Y le explicaron en creol, no, yo no estoy de acuerdo con eso, porque cada palabra que dice un pastor son inspiradas por Dios. Cuando yo estoy leyendo la Biblia, sí. Pero cuando no leo la Biblia, no. Porque esta es la inspirada, la palabra de Dios. Y aquí encontramos que el sumo sacerdote, siendo un hombre débil, también cae en el pecado. Y encontramos algo interesante en este versículo 3, que él está para ofrecer ofrenda. En primer lugar debe ofrecer ofrenda por sí mismo, por la culpa de sus pecados propios. ¿Entienden, hermanos, el versículo 3? Ya dijimos que eran débiles hombres anteriormente. Vayamos, por favor, a la escritura. 7:27 de Hebreos. Hebreos 7:27. Hebreos 7:27. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Porque todo esto lo hizo una vez para siempre, para ofrecerse a sí mismo. Comienza hablando de Cristo y sigue hablando del sumo sacerdote. Entonces, el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo a ofrecer sacrificios. Primero por sí mismo, para estar limpio, examinarse a sí mismo a ver si estáis bien, como dice Pablo. Y luego ofrecer sacrificio por la nación, en este caso la nación hebrea. El sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Y esa es la razón por la cual en toda la vestimenta que él tenía, como túnica, ¿verdad?, iba colgada una granada, una campanilla, una granada, una campanilla, hasta cumplir todo el ruedo. Entonces él, cuando caminaba, lógicamente las campanillas sonaban y el pueblo podía escuchar, está vivo, qué bueno. Pero cuando no había sonido de campanilla, significaba que él no había ofrecido sacrificio por sí mismo. ¡Pum! Caía desplomado. ¿Dónde? En el lugar santísimo. Lo pueden ver en la escritura. Luego los otros sacerdotes con un garfio, un gancho, por debajo de la cortina empezaron a tocar y cuando ya tocaban, enganchaban la ropa y lo arrastraban hasta sacarlo. Cuando no había ofrecido el sacrificio por sí mismo. Dios era correcto. Tenemos que entender que Dios es un Dios santo. Y Él demanda la santidad. Esa es la razón por la cual el sumo sacerdote en su mitra que llevaba aquí en la cabeza tenía una frase en una placa de oro que decía: santidad a Jehová. Hoy, como muchos años, hay un sacerdote en el mundo que le han dado un título y que la gran mayoría de las personas creen que cuando ese sacerdote es investido como tal y que han tenido su reunión y eligen cuál es. Interesante, ¿escucharon bien? Y eligen a cuál. Le dan un título. Y que el próximo año, lastimosamente, va a venir a nuestro país. Algo va a pasar. Porque cada vez que esos que vienen, algo nos ocurre a nosotros. Primero, ofrecer sacrificio por sí mismo, luego por el pueblo, por la nación.
Hebreos 9, versículo 7. Hebreos 9, 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece a sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. El pueblo no quería obedecer. Hermanos, es triste, es muy triste estudiar la vida de los hebreos. Habiendo oído a Dios, habiendo visto las señales de Dios, no creyeron y siguen igual de rebeldes. Y la misericordia de Dios siempre está por ellos. Versículo 4, ¿qué más hallamos del sumo sacerdote humano? Hebreos 5:4. Observen, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es, que dice, elegido por los hombres. ¿Dice en su Biblia? El que es llamado por Dios como. Una de las palabras más importantes de la Biblia, la palabra como. Como lo fue Aarón. Es Dios quien elige. Dios quien llama. A través de la Escritura. Así que, versículo 4, aquí encontramos, hermanos, en este versículo 4, que interesante, y nadie toma para sí esta honra, porque es un llamado honroso. Es un llamado para sí o sí, para servir a Dios. No es un llamado que yo puedo decir, no, yo no. Como Moisés le dijo a Dios, no, yo. Tú debes llamar y elegir y debes hablar por el que debe de hablar. Y le decía así, yo creo, a Dios. Y Aarón al lado. Oye, yo sé quién es Aarón. Pero yo te elegí a ti y te voy a usar a ti. ¿Se fijan? Algunos tienen el pensamiento que es un asunto de compadrastro. No, es una cuestión de elección de parte de Dios. Vamos a la Biblia para entender un poquito esto en el libro de Números. El libro de Números y el capítulo 16, por favor. Números 16. Aquí en el libro de Números, capítulo 16, versículo 39. Números 16, versículo 39. Dice, y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con los quemados habían ofrecidos y los batieron para cubrir el altar. 40. En recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Así que Dios establece, y Dios es claro y es preciso. Veamos otro pasaje en el segundo libro de Crónicas. Segunda de Crónicas. Está Samuel Reyes Crónicas. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 26. Versículo 18. 26, 18. Dice la Biblia en Segunda de Crónicas 26, 18. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová. Así que Dios era claro, preciso. Los hombres sabían lo que tenían que hacer. Cada uno sabía lo que tenía que hacer. Y cuando violaban los principios divinos también. ¿Qué más?
en cuanto al sacerdote, el sumo sacerdote como hombre, como humano. Versículo 4, volvamos a nuestro pasaje, Hebreos capítulo 5, versículo 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así que vemos aquí abiertamente que es un llamado de Dios. Dios llamó. ¿Estamos claros? Dios llamó. Lo mismo que hizo el Señor Jesucristo cuando tuvo que ir a la tierra. El Señor Jesucristo llamó a cada uno de los 12 por nombre. Él le dijo, sígueme tú, sígueme tú. Y mire, no hay ningún pasaje o no hay ningún testimonio en la Escritura en que alguno de ellos le haya dicho al Señor, ¿y tú quién eres? Y si no quiero, todos le siguieron. Porque sin duda alguna oyeron una voz y un llamado divino. Y le siguieron. Dicho sea de paso, ninguno de los 12 fue llamado porque estaban cesantes. El Señor no puso un aviso en el diario, no puso un aviso en el radio, no puso un aviso en la televisión, ni tampoco pegó panfletos en los postes de luz ni árboles. Necesito a 12 hombres. 0 vacaciones, 0 sueldo. Que me sigan a mí ojos cerrados. Solamente le ofrezco alimento. Y el mismo alimento cada día. Pura Biblia. ¿Quién habría ido? No siempre los voluntarios son lo mejor. Porque no lo hacen para el Señor. No importa cómo qué, vamos a pintar, no importa cómo qué, total, no es para mí. El Señor llamó. Fíjense, si usted estudia la Biblia, siempre Dios a cada uno que llamó, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, todos estaban trabajando, todos hacían algo. El que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame cada día. Y le siguieron. Es un llamado de Dios. Así como Dios llamó a Aarón, lo vimos la semana pasada, me da la impresión, en Éxodo 28:1, eligió a Aarón y a sus hijos para servirle. Cuando 2 de los hijos de Aarón hicieron las cosas a su manera, ofrecieron un incienso a su pinta y no a la receta divina que Dios había dicho, los ingredientes y las cantidades, Dios se lo llevó. Dios lo sacó. Y Aarón entendió aquello, porque ofrecieron un sacrificio a su modo, a su manera. Un llamado divino. El sumo sacerdote, hemos hablado del sumo sacerdote humano, ahora para ir concluyendo, el sumo sacerdote divino, vale decir, el Señor. Versículo 10, nuestro capítulo 5, Hebreos 5:10. Dice, y fue declarado por Dios, aquí está hablando de Cristo, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dios declaró a Cristo como sumo sacerdote. Cristo es declarado. El sumo sacerdote desde Aarón en adelante fue constituido. Versículo 1, capítulo 5. Observen. Porque todo sumo sacerdote constituido a favor del hombre. Cristo fue declarado. Por eso que dice la Escritura, la palabra de Dios, y voy a salirme un poco del punto para explicar esto. Versículo 5. Cristo es declarado. Es 5:5 de Hebreo.
Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo. Aquel que le dijo a Cristo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así que encontramos, hermanos, que Cristo es declarado por Dios sumo sacerdote, pero no un sumo sacerdote tal y cual fue Aarón y su descendencia, sus hijos y toda la descendencia hasta ahora, sino que Dios llamó a Cristo. Ahora tenemos que entender, Aarón pertenece al ministerio de la ley. Cristo pertenece al ministerio de la gracia. Cristo no era de la tribu de Leví. Todos los somos sacerdotes y sacerdotes en la historia de la Biblia, de acuerdo a la escritura de la palabra de Dios, son levitas. Tienen que ser levitas. Pero Cristo es de la tribu de Judá. Y vamos a entenderlo a medida que vamos entrando en este libro, para comprender aquello. Porque el Antiguo Testamento no habla tanto del ministerio y sacerdocio de Melquisedec, lo nombra así. Habla su poco. Y luego compara a Cristo como cuadro. Melquisedec es un cuadro. Así que es declarado Cristo, sumo sacerdote, por Dios, declarado por Dios. Vayamos otra vez al capítulo 7 de Hebreos, versículo 27. Hebreos 7, 27. Dice la Escritura que no tiene necesidad, Cristo no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados. ¿Se fijan? Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio por la humanidad, sin primero Él purgar sus pecados, sin primero Él ofrecer un sacrificio por sí mismo. Porque la Biblia dice, y lo hemos visto, Cristo nunca pecó. ¿Estamos claros? Entonces ya inmediatamente vemos una diferencia entre el sacerdote humano y el divino. El humano es de Leví, Cristo es de Judá. El humano tenía que ofrecer primero un sacrificio por su propio pecado, para luego ofrecer sacrificio por la humanidad. Cristo se salta esa parte porque Él nunca pecó. Clarito, ¿verdad? Está muy claro en la Escritura. ¿Por qué Cristo fue elegido o declarado como sumo sacerdote? Simplemente porque Él es hijo de Dios. Vayamos a la Biblia, en otro pasaje, capítulo 5, versículo 5. Hebreos 5, 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Notemos que Cristo no se hizo sumo sacerdote, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo. ¿Y quién le dijo, tú eres mi hijo? Dios dijo en voz audible en ocasiones aquí en la tierra a los hebreos, le dijo, este es mi hijo amado, en quien yo tengo contentamiento. Todos los judíos presentes oyeron aquella voz del cielo. Este es mi hijo amado, en quien yo tengo contentamiento. Tú eres mi hijo. Agrega, yo te he engendrado hoy. Jesucristo nunca fue engendrado por José, el marido de María. Si José hubiese tenido intimidad, relación íntima con María, cuando él la vio ya que estaba un poco gordita, ¿verdad? Jamás José habría querido dejarla, según el libro de Mateo.
Él la vio gordita y dijo, oh, yo no tengo parte aquí. Y como él la amaba y era un hombre justo, dice, no quiso infamarla, tomó sus cositas para irse. Cuando el ángel le viene, le dice, José, no teman tomar María por mujer, porque el que en ella engendrado es del Espíritu Santo. José nunca engendró a Jesús. Si Jesús hubiese sido engendrado por José, Jesús, bíblicamente, no podía ser un sumo sacerdote. Bíblicamente. ¿Por qué no? Porque es el hombre en una relación íntima y una mujer que está esperando familia, es el hombre que le pone la sangre en el feto. Y por las venas de Jesús si José hubiese tenido relación íntima con María, hubiese corrido sangre pecaminosa como la tuya y la mía. Sin embargo, la sangre de Cristo fue una sangre sin pecado. Sin pecado. Esa es la razón por la cual Cristo tuvo que ser examinado, lo enviaban por los judíos, que los romanos, y tanta crítica buscando algún pecado, alguna culpa, y le examinaron. Al igual que el Cordero Pascual del capítulo 12 del libro de Éxodo. Cristo nunca pecó. Y es un sacerdote divino. Tuvo cuerpo humano, lógico, pero él tuvo algo que ningún otro hombre de la tierra ha tenido, una sangre sin pecado. Y él vertió toda su sangre aquí en la tierra y subió. Y esa sangre es la que habla a favor tuyo y a favor mío, si tú eres un hijo de Dios. Y Él intercede por nosotros. Cada vez que pecamos, Dios se muestra. El diablo, según el libro de Apocalipsis, entra al cielo, nos tienta primero, nos hace caer, y cuando caemos en el pecado, sube porque tiene el privilegio de entrar a la presencia de Dios y dile, mire cómo está fulano tal, no dijiste que tu hijo, mira cómo ha pecado. Otro nombre que se le da al Señor Jesucristo es abogado. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Vamos a ver todo aquello en este lindo libro llamado Hebreos. Cristo, según el versículo 5, no se glorificó a sí mismo. Él no buscó la gloria para sí mismo. ¿Cuántos hoy hay hombres, sacerdotes y pastores que buscan la gloria para sí mismos? ¿Cuántos hay? No se glorificó a sí mismo. Dice, y tampoco Cristo se glorificó a sí mismo. San Juan capítulo 8, por favor. San Juan 8, entre muchos otros pasajes. San Juan capítulo 8, en el versículo 54. Juan 8, 54. Respondió Jesús, observen, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, observen, Cristo dijo, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Hermano, toda la gloria y la honra debemos dársela a Dios. Para nosotros lo único que vale es su misericordia. Pero la gloria es de Él, la honra es de Él. Para nosotros su misericordia, para nosotros su gracia, para nosotros su perdón, su amor, su compasión. Pero gloria es de Dios. La gloria es de Él. Amén. Así que el ministerio de Cristo como sumo sacerdote ya estaba profetizado. Porque aparece desde el libro de Génesis este Melquisedec. Cuando Abraham les da los diezmos de todo. ¿Y por qué acepta los diezmos? Ya llegaremos a ese pasaje, ¿verdad? Hebreos capítulo 8. Hebreos 8.
¿Qué dice la Escritura? La palabra de Dios en nuestro hermoso libro. Hebreos 8, versículo 4. Aquí en Hebreos 8, versículo 4, dice, así que, si estuviese sobre la tierra, si ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Dios es un Dios de orden. Dios, no hay forma de engañarle. Ni tampoco Dios esté pensando tú en juntar dinero y darle una coima, porque te va a hacer igual que si das una coima a los carabineros de Chile. Te sale peor la multa. Dios es justo y es correcto y es santo. Salmos, capítulo 110. Salmos, capítulo 110, por favor, en sus Biblias. Veamos qué dice la Escritura en la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 110 y en el versículo 4. Dice, 110:4, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. No como un sacerdote humano, un sumo sacerdote. Para siempre, según el orden de Melquisedec. Hay un orden. Versículo 7, capítulo 5. Hebreos 5, versículo 7. Y Cristo, observemos, 5:7, y Cristo, en los días de su carne, cuando Él vivió físicamente aquí en la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aquí vemos que el Señor clama y clamó también por la necesidad, por los problemas del hombre, por los pecados del hombre, intercediendo a favor del hombre. Vale decir, Cristo también se pone a favor de la humanidad en cuanto a su ministerio, a favor de la humanidad. Hebreos, capítulo 2, lo pasamos hace unas semanas. Hebreos 2, versículo 18. Dice la Escritura, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que Cristo en su servicio, en su ministerio, en su sacerdocio, también está a favor nuestro, a favor de los hombres, intercediendo por otros. Una cosa interesante que me llama la atención se encuentra en Hebreos capítulo 5, nuestro pasaje, y en el versículo 8. 5:8. Y aunque era hijo, aunque Cristo era hijo, por lo que padeció, aprendió, ¿qué dice? La obediencia. Una palabra que hoy está desapareciendo en las familias, en los hogares. Ya nadie quiere obedecer. Los hijos no están obedeciendo a los padres. Los padres no estamos obedeciendo a Dios. ¿Cuántos de nosotros somos desobedientes, hermano?
¿Cuántos de nosotros no hacemos lo que la Biblia nos dice? La obediencia se aprende. Me recuerdo yo, años atrás cuando era niño, los hijos contados, que eran contados con los dedos de una mano, que había en los hogares, las mamás rabiaban con ellos y decían, no hay la hora que crezca para que entres al servicio militar y los milicos te enderecen. Ese sueño tenían las madres de muy pocos hijos. Ese era un sueño que tenían. Cuando el hijo era rebelde y contumaz. Hoy día, cuando los lindos son llamados al servicio militar, la madre va con abogado, policía y todo el regimiento. No, mi niñito no. A mi niño yo nunca le he dado una palmada en su popis, así que no me lo van a tocar. Los defienden. Y vea cómo está. Vea cómo está nuestro país. Desastre. ¿Por qué hay desastre? ¿Por qué hay desastre en la sociedad? Porque hay desastre en la iglesia. Cuando se acabe el desastre en la iglesia, todo va a ser diferente. La obediencia se aprende. La Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Sembramos para la carne? Vamos a cosechar carnalidad. ¿Sembramos para el espíritu? Vamos a cosechar espiritualidad. Según la Biblia, la ley de la siembra y la cosecha, no hay milagros. No hay milagro. Tú siembras sandía y no estás esperando que van a aparecer melones. No lo hay. El hombre todavía no ha hecho esos inventos. Así que, como somos nosotros, serán nuestros hijos. La obediencia se aprende. Cristo se sometió al Padre. A pesar que Cristo siempre supo lo que le iba a pasar. Cristo siempre supo a qué venía a la tierra. Siempre lo supo. Sin embargo, dijo, yo hago la voluntad de mi Padre. Mi Padre trabaja, yo hasta ahora trabajo. Yo voy a hacer lo que dice la Escritura. Para concluir, Jesucristo, según este pasaje, es el autor de la salvación. Para todos aquellos que le obedecen. Versículo 9. Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La importancia de la obediencia. ¿Por qué pone el Espíritu Santo que Cristo obedeció al Padre? Porque para ser un hijo de Dios hay que obedecer a lo que dice la Biblia. Aquí, en las cosas espirituales, nada tiene que ver con esa bella canción que dice a mi manera. Una de las canciones más populares en inglés. A mi manera. No, Señor, con Dios no hay a mi manera. Ahí que con Dios tenemos que agachar el moño y decir, sí, Señor. Obediencia. Si tú quieres ser un hijo o una hija de Dios, hay que obedecer la Biblia y creer como ella dice y hacer lo que ella dice. De lo contrario, no podríamos. Jesucristo fue declarado por Dios mismo como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Versículo 6. Capítulo 5, versículo 6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículo 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Mire, 2 veces
en nuestros 10 versículos que hemos estudiado hoy, aparece que es según el orden de Melquisedec. No según el orden arónico. No según el orden levítico. No según el orden de la ley. Interesante, ¿no? Cristo no tenía que ver con la ley. Él vino a hacer un nuevo pacto con su sangre. No el pacto viejo de los machos cabríos, de los animales que morían y llegó a ser para los hebreos un rito. Y pobres animales inocentes que ni culpa tenían, morían por miles. Y el hombre seguía pecando igual. Pero en el Nuevo Testamento la salvación es gratis. Pero hemos de vivir no solo por fe, sino en obediencia a este bendito libro. Nuestra confianza debe estar puesta en la persona y sacrificio de Cristo. Hebreos capítulo 3, ya lo pasamos, pero vamos a recordarlo. Hebreos capítulo 3, versículo 6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa. Hebreos capítulo 3, versículo 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Cada creyente es templo del Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu son uno solo. El Elohim, ¿verdad? Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, pero la esperanza que Él nos da. Nuestro deber como creyente y como sacerdote es ayudar a otros. Ayudar a otros. Vimos en esta mañana el tema. El sumo sacerdote. Vimos el humano, Aarón y su descendencia, y el divino Jesucristo. Ambos, en su ministerio, estaban a favor de los hombres. ¿Cuál? La pregunta es, ¿cuál es el favor que tú estás haciendo a la humanidad? ¿Cuál? ¿Estás testificando? ¿Estás orando por los perdidos? ¿Estás enviando dinero a las misiones? ¿Cuál es tu beneficio para con la iglesia? ¿En qué beneficia tú la iglesia? ¿Cuál es tu aporte? ¿Por qué estás luchando tú por esta iglesia? La respuesta es tuya. Nuestro deber es obedecer. Obedecer a lo que Dios dice en su bendita palabra. Si tú no obedeces, si yo no obedezco, tú y yo la vamos a pasar muy mal. Por eso el Señor en el Antiguo Testamento, Isaías 1:18, y en el Nuevo Testamento, Mateo 11:28, hace una invitación muy semejante. Venid a mí y tenemos a cuenta, en el libro de Isaías. En el Nuevo Testamento, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados. ¿Qué puede hacer el hombre? Ir a Dios. Ir a Dios. ¿Para qué? Para que Él nos ayude, nos santifique, nos enseñe, nos prepare, para luego ir al mundo. Ese ministerio yo veo abiertamente. Nosotros hemos sido llamados para beneficiar a los hombres. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra bendita.